Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo especial de DNews sobre Venezuela, hablando de la caída del dictador Nicolás Maduro. Bienvenidos, soy Cinzia Franchisquielo. Como siempre, los recibo a nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción. Vamos a estar repasando qué ha sido lo más destacado en esta jornada de miércoles. Y para iniciar, vamos a iniciar con todo, la verdad, porque nuestro equipo de DNews estuvo conversando en horas de la mañana con nada más y nada menos que Juan Guaidó, quien se autodenominó presidente interino de Venezuela en su momento. Pues muchos detractores, muchas personas a su favor. Lo cierto es que acá en DNews tenemos las voces autorizadas de primera mano. Así que, ¿qué tal si repasamos esta conversación que tuvo Juan Guaidó con nuestro compañero Juan Carlos Gutiérrez? Adelante. Tú como presidente interino de Venezuela, ¿cómo ves la situación actual que está atravesando el país con Delcy Rodríguez como presidenta encargada en este momento? Mira, Delcy es más parecida a una dictadura interina, es decir, es la segunda de Nicolás Maduro. No somos ingenuos con esto. Tampoco lo es los Estados Unidos y el presidente Donald Trump. Lo decía muy claramente. Si Delcy Rodríguez no coopera y no cumple con las condiciones, correrá el mismo destino que Nicolás Maduro o peor. Fueron palabras del presidente Donald Trump. ¿Qué quiere decir esto? Que hay conciencia de que en Venezuela hoy hay presencia del ELN, de la disidencia de la FARC, de Hezbollah, por supuesto, del narcotráfico, por lo cual se le señala y está detenido preso muy acertadamente Nicolás Maduro, que es una señal de justicia para todos los venezolanos y el inicio entonces de un proceso de transición, que como toda transición son complejas, requieren esfuerzo, requieren además el entendimiento de lo que se denomina justicia transicional, reparación a las víctimas, por supuesto, y una tarea de reinstitucionalización de todo el país, secuestrado precisamente por quienes vemos en pantalla, los hermanos Rodríguez en este momento. Ahora, también hay que decirlo, Delcy Rodríguez maneja una situación imposible en este momento. Es decir, hay claras exigencias de liberación de presos políticos, lo decía ayer, por cierto, el presidente Donald Trump. Hay exigencias, por supuesto, de cara al tema comercial, que el tema petrolero para Venezuela es central, no solamente para los Estados Unidos, para levantar la industria petrolera, para buscar inversión en la industria, para levantarla y generar empleo y bienestar para los venezolanos. Así que para nosotros, sin ingenuidad y de cara a lo que hemos querido siempre, recuperar la democracia, que se haga justicia, ver a Nicolás Maduro enfrentando la justicia en sí mismo es reparador para miles, millones de víctimas, refugiados, quienes están en el exilio, y es el camino a reparar a esas víctimas, a sanar como sociedad y a recuperar nuestra democracia. Juan, durante su presidencia interina en Venezuela, me consta que se vivieron momentos muy duros, muy álgidos. Estuvo el tema de la ayuda humanitaria y se vivió un tema de persecución en contra del propio presidente interino y de quienes estaban en contra de, quienes estaban alrededor de él. En este momento, ¿qué es lo que a su juicio se estará viviendo dentro del régimen chavista? Por una parte, Delcy Rodríguez está siendo obligada prácticamente a cumplir un parámetro establecido por Washington, pero recordemos que ahí también hay otros personajes que tienen otras intenciones. ¿Cómo se estará en este momento la pugna de poderes dentro del gobierno, a tu juicio? Mira, hace 2 noches hubo un tiroteo, una situación bastante irregular alrededor de Miraflores. Eso es una señal. Hicieron ver que era una confusión. Una confusión, como ustedes saben, son dos disparos, tres, no decenas y una hora de intercambio de disparos. Es decir, una pugna interna, sin duda alguna, debe haber mucho miedo. Debe haber preguntas de quién traicionó a Nicolás Maduro. La operación militar para extraer y llevar ante la justicia a Nicolás Maduro fue casi impecable. Es decir, fueron 3 horas, para que ustedes lo pongan en perspectiva, los que nos sintonizan o nos ven en este momento. Noriega, el dictador panameño del 89, tardó 2 semanas, atención, 2 semanas, poder llevárselo y que enfrentar a la justicia. Nicolás Maduro fueron 3 horas. Entonces, hay muchos señalamientos internos que pudo haber cooperación para entregar, o por lo menos para señalar ubicación de Nicolás Maduro, entre otras cosas. Y te puedo decir algo, comparto parte de esta tesis. Un Padrino López que se vio inofensivo, no solamente vulnerable, sino casi ridículo ante la operación de los Estados Unidos. No hubo una mínima defensa por parte de Padrino y quien hoy acompaña esa élite
de la Fuerza Armada. Así que debe ser un momento complejo. Ahora, lo importante para nosotros, para la Alternativa Democrática, para la mayoría del país que quiere regresar, que quiere que ve esto no solamente como justicia, sino como una oportunidad, como esperanza, como la posibilidad de reconstruir, como la posibilidad de abrazar a nuestra familia otra vez en Venezuela. Sabemos que tenemos trabajo, que tenemos tarea, que hay que reinstitucionalizar el país. No es una tarea de un día, que sabemos la penetración de los grupos irregulares en Venezuela, que sabemos que en este momento siguen persiguiendo a opositores que simplemente celebraron, como celebramos millones, no solamente de venezolanos, sino en el mundo entero, la detención de un criminal. Entonces, esto configura sin duda el inicio de una transición. No va a estar completa hasta que veamos la liberación de presos políticos, hasta que veamos el retorno del hilo constitucional. Vamos a ver vista o vamos a ver una transición completa cuando se liberen los presos políticos, cuando podamos regresar a Venezuela de manera segura, cuando tengamos oportunidades, cuando sepamos que el sistema judicial responde a los venezolanos y no a un pequeño grupo. Con lo cual, lo que quiero decir es que queda trabajo por hacer, estamos conscientes de eso. La buena noticia es que no hay ingenuidad ni de parte de nuestros aliados en los Estados Unidos, ni tampoco de la Alternativa Democrática y la oposición en Venezuela. Bueno, la pregunta que nos hacemos muchos venezolanos en este momento, pasado un tiempo desde que finalizó su interinato en el año 2022, ¿por qué no se negoció con Estados Unidos en ese momento y se hizo una acción como la que hemos visto durante su interinato? Para usted tenía 50, el apoyo de más de 50 países y tenía el mayor apoyo de los Estados Unidos. ¿Por qué no se negoció algo como lo que se está en este momento realizando, lo que se realizó en contra de Nicolás Maduro y este momento de transición? Es una muy buena pregunta y te la agradezco, porque puedo decir con certeza, hasta con alegría, que Donald Trump es un hombre de palabra. Donald Trump es un hombre que cumple. Ayer estaba enviándole unas fotografías a un buen amigo que me acompañó en esa reunión en el Salón Oval en el 2020 y le decía, Donald Trump cumplió. Donald Trump es un hombre de palabra. En esa reunión, él dijo que esta era una posibilidad hace ya 6 años casi, 5 y un poco más. Y en ese momento el secretario de Defensa, ahora secretario de Guerra, cambiaron el nombre del secretariado, puso muchos peros. De hecho, lo escribió en su libro, el secretario de Defensa en ese momento. Luego llegó la pandemia casi de manera inmediata, una semana después que estuvimos en esa reunión. A pesar de eso, empezó el operativo en el Caribe, antinarcóticos, mucho más pequeño, obviamente, que esto. Se le puso la recompensa a Nicolás Maduro en ese momento de 15 millones de dólares. Se detuvo a Alex Saab como parte de los enablers o los habitadores de Nicolás Maduro. Así que esto es un proceso de años, esto no es un proceso de un día, y ya queda claro que no es sencillo enfrentar una dictadura como esta, que tomó meses de preparación, teniendo ya un plan de hace años, por cierto. Así que lo que les puedo decir es que todo el sacrificio de tantos años, el esfuerzo de tantas personas, no solamente ha valido la pena, sino valdrá cuando sea una transición completa. Y puedo decir con certeza y hasta con cierta satisfacción que Donald Trump, el presidente Donald Trump, 45 y 47, no solamente, insisto, es un hombre de palabras, sino un hombre determinado. Cumplió su palabra, acompañó al pueblo de Venezuela y es algo que hay que agradecer. Expresidente, le pregunto, ¿el cese de la usurpación, la transición y las elecciones libres sigue estando vigente en este momento para la realidad de Venezuela? ¿Qué era el lema Llegaron, de usted? llegaron de alguna manera. Le elegimos a Edmundo González Urrutia, está preso como debe estar Nicolás Maduro. Inicia un proceso de transición ahora. Esto hay que redefinirlo y actualizarlo, porque la transición no está completa. Hay una dictadura interina. No se le reconoce el mandato de Edmundo González Urrutia. Así que, como te decía Juan Carlos al principio, queda trabajo. Es decir, ahora hay que estabilizar el país, y un poco la decisión de corto plazo de los Estados Unidos digamos, trabajar en conjunto con la dictadura interina, tiene que ver con estabilizar y con la conciencia de que la Fuerza Armada, la cúpula de la Fuerza Armada, está secuestrada, forma parte en un grupo grande de crimen organizado, y que este proceso tiene que ser rápido y tiene que ser acompañado por nuestros aliados en este momento. Expresidente, ¿cuál es su opinión sobre haber dejado a María Corina Machado por este momento fuera de este proceso de transición?
Mira, el presidente Trump tiene una opinión, hay una decisión con respecto a la estabilización del corto plazo, una tarea pendiente para la alternativa democrática, que es regresar a Venezuela de manera segura. Como tú sabes, Juan Carlos, y hablando de esa reunión que en el 2020 con el presidente Trump, yo regresé 2 veces. No es sencillo, es una operación compleja que tiene muchos niveles de riesgo. Estoy seguro que María Corina ya está pensando en esto. Tenemos que acompañarla en ese proceso. La mayoría del pueblo de Venezuela respalda a la alternativa democrática, Edmundo González, a María Corina, a la oposición en este momento que se ha opuesto, valga la redundancia, lo digo de esta manera porque sabes que están los denominados alacranes en Venezuela, es decir, ha sido años de lucha y de resistencia, así que yo creo que eso no debe ser un problema para la oposición, sino un trabajo pendiente con nuestros aliados y la conciencia de que nuestros aliados cumplieron, como te decía, luego de una larga reunión ya hace 5 años y mucho esfuerzo y mucho sacrificio de la alternativa, la primaria que gana María Corina, la elección que derrota a Nicolás Maduro, que a pesar de que fue injusta, logramos demostrar la derrota. Y eso tiene que ver con un proceso, tiene que ver con miles de venezolanos, tiene que ver con la valentía de María Corina, tiene que ver con Edmundo González Urrutia. Así que yo creo que esto es un proceso, insisto. Todos quisiéramos que estuviera ya Edmundo con la banda en Venezuela y empezar ya el proceso de transición, pero un día a la vez con este proceso. ¿Ve usted a María Corina Machado como la próxima presidenta de Venezuela? Mira, no solamente, claro, a ver, hay una oportunidad enorme, en una no tengo duda que tiene la primera oportunidad y reconstruir el país es la Asamblea Nacional, es las gobernaciones, las alcaldías, un equipo de trabajo. Yo creo que esto ya hoy no depende de una persona, María Corina hoy sin duda tiene el liderazgo de todo el país y lo digo con una sonrisa porque reconstruir, imagínate, a ver, y lo pongo en perspectiva para los que nos escuchan en este momento el sistema hospitalario nacional, el sistema educativo, la infraestructura, pero también todo lo que va a depender de los seres humanos. Cómo hacemos una política de incentivos para que maestros, médicos puedan regresar. Hablando solamente de infraestructura, el sistema judicial, todo lo que va a tener que ver con reestructuración de deuda para que las empresas puedan invertir de manera segura y confiada en Venezuela y eso genere empleo. Todo lo que tiene que ver con la Fuerza Armada, que sabemos que una parte hoy sigue cooptada por la dictadura y cómo se reconstruye rápidamente, que genere confianza y seguridad en la gente, cómo un estamento político le da confianza a la gente y creo que tiene que ver sin duda María Corina en primera línea y luego un gran equipo que hay que construir, que hay que apoyar y que esperemos que muchos venezolanos se sumen, sin hablar, por ejemplo, de cómo desmontar el aparato de censura, que va a ser muy rápido, pero hay que reestructurarlo. Muchos nos imaginamos la apertura de Radio Caracas como símbolo de lo que es vencer nuevamente la censura. El trabajo es arduo, así que, como decimos, manos a la obra. Juan, yo recuerdo exactamente el día que usted se proclamó como presidente interino. Esto fue en Centro Plaza, en Caracas. Recuerdo claramente ese día como si fuese ayer. Estaba yo trabajando en Caracas en ese momento y también fui testigo del esfuerzo titánico que usted y el equipo hicieron para a partir de ese momento pues luchar en contra de la dictadura. Sí, es un trabajo enorme que desencadenó muchos años después, pero sin embargo hay muchas personas que hoy día, como dice usted, no sienten que el trabajo dio un fruto como tal y lo acusan a usted de no haber cumplido el objetivo que se prometió en ese momento. ¿Qué se le dice a esas personas que en este momento pues, ven a Juan Guaidó como que no logró el objetivo y sus esperanzas se quedaron en el aire en ese momento? Maduro está preso. Y no es un tema de Juan Guaidó o de A o B, pero sin la pandemia habrían probablemente catalizado algunas cosas. Trump perdió la elección, de hecho. O sea, no solamente que Juan Guaidó tuvo un traspié o los venezolanos, luego vino una invasión en Ucrania, es decir, hay un contexto geopolítico y creo que de alguna manera por mucho tiempo, no solamente los venezolanos, se subestimó la potencia de la dictadura y sus alianzas internacionales con Rusia, con Irán, con Cuba. Esta acción habla de que no se le subestimó más
de que a pesar de los procesos de protesta, de ganar una elección, de volver a ganar una elección, imagínate lo complejo que fue. Ganamos una elección en el 2024, no solamente un interinato en el 2019, 20, 21 y 22. Ganamos una elección, logramos una primaria, está un submarino nuclear en el Caribe, el portaaviones más grandes del planeta, y aún así el delincuente que vemos en pantalla no se entregó, digamos. Lo llevó hasta lo último las consecuencias. Entonces yo creo que eso nos da perspectiva de lo complejo que ha sido todo este proceso para todos los venezolanos. Y de mi parte, ver esa imagen me deja claro que no el esfuerzo de Juan Guaidó, sino de millones, valió la pena, porque no solamente fueron los que denunciaron, fueron los que documentaron las violaciones de derechos humanos, fueron las víctimas que tuvieron que narrar una y otra vez la crisis, los que cooperaron con la justicia para recaudar información de Nicolás Maduro. Fue en su momento, en el 19-20, cuando se detiene a Alex Saab, todo el equipo que hizo el trabajo de inteligencia para llevarlo también ante la justicia. Así que, de nuevo, esto ha sido un proceso que todos como venezolanos no solamente celebramos, no solamente por la justicia en sí misma, sino lo que significa para el futuro del país. Tarde, pero llegó. Queda mucho trabajo por hacer. No es una tarea sencilla. Ojalá que lo entendamos, porque la pregunta clave para nosotros como venezolanos es qué aprendimos como sociedad. Sabemos que ya hoy que las cosas no pasan de un día a otro, que los procesos son complejos, son duros. El amor por nuestro país, el arraigo, el respeto a las instituciones, la tolerancia, el no actuar desde el odio, sino desde el amor por nuestro país. El resentimiento destruyó Venezuela, más allá de lo obvio, de la corrupción, de las malas políticas de la dictadura de Maduro y antes de Chávez, pero ellos gobernaron desde el resentimiento y desde el odio. Eso no puede marcar el futuro de Venezuela. El proceso de amnistía general para los que están hoy tras las rejas todavía deben ser liberados de inmediato. Tiene que comenzar. El proceso de reconstrucción nacional pasa por el perdón, pasa por muchos elementos que vimos en su momento en Chile, que vimos en su momento en Panamá, por cierto, y también incluso en Japón, cuando luego de la Guerra Mundial reconstruyen y en vez de atacar de vuelta a los Estados Unidos luego de bombas nucleares, se volvieron sus mejores aliados. Así que creo que el trabajo que viene en este momento va a ser muy interesante para todos los venezolanos. Ya una última pregunta, expresidente, y este mensaje para la comunidad internacional. ¿Qué mensaje le da usted para los países o las colectividades en el mundo entero que en este momento consideran que la oposición venezolana está celebrando la invasión en Venezuela o un ataque armado sobre nuestro propio territorio? ¿Cuál es el mensaje para esa comunidad internacional? Gracias por la pregunta, porque es muy importante. Yo quiero poner la perspectiva no desde Washington, no desde Berlín, no desde algún otro país, sino desde Caracas, desde Venezuela, desde un venezolano o desde un venezolano en Perú, un venezolano en Colombia que fue expulsado de su país. Decir eso de esa manera, y entiendo, es descontextualizar, es obviar que ganamos una elección en el 2024, es obviar que tenemos años de lucha y de resistencia cívica y democrática, es obviar más de 17 procesos de negociación en los que Nicolás Maduro tuvo la oportunidad de cumplir su palabra o hacer lo correcto, respetar una elección, es obviar a la Corte Penal Internacional que señala la dictadura de Maduro, es obviar los informes de derechos humanos que reposan en Naciones Unidas, pero también en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Así que no se puede sacar de contexto y hablar de autodeterminación, de soberanía, sin hablar del 28 de julio del 2024, donde Edmundo González Urrutia fue electo presidente de Venezuela con el respaldo de todos los venezolanos y de María Corina Machado. Así que si quieren hablar entonces de la acción a la cual se llevó ante la justicia a un criminal, hablemos de qué herramientas tenemos adicionales para que no pase en Nicaragua, para que no pase en Cuba, para que no pase en Bielorrusia, y que las víctimas no sean precisamente el pueblo soberano. Entonces yo creo que, y debo decirlo con responsabilidad, es hipócrita esta posición que obvia nada más y nada menos al venezolano, lo revictimiza de alguna manera cuando todos estamos celebrando que haya justicia en Venezuela. Y cuando digo todos, no solamente venezolanos, podemos hablar con argentinos, podemos hablar con colombianos, podemos hablar con ecuatorianos que hoy celebran que haya justicia en nuestro país. Bien, y seguimos con mucho más de este especial repasando todo lo que ha sido noticia a lo largo de esta jornada de miércoles. Noticias en torno a Venezuela, pero que impactan al resto de América Latina porque el presidente Donald Trump ha extendido esta amenaza, no solamente
para Maduro y para Venezuela, sino también para lo que pasa en Colombia con el presidente Gustavo Petro, lo cual, por supuesto, no fue nada bien recibido por parte del actual mandatario nacional, el mandatario de los colombianos, quien llamó a defender la soberanía. Así que nos vamos en vivo con nuestro querido compañero Sergio David González, a la espera, Sergio, de una marcha que está esperando el gobierno, ¿no? Así es, Darío, un gusto saludarte justamente donde estamos transmitiendo en este momento aquí en DNews desde la ciudad de Bogotá, en la Plaza de Bolívar. Se espera que a las 4 de la tarde desde este punto y desde esa tarima que ves al fondo, gracias a nuestra imagen de Yesid Bernal, esté el presidente Gustavo Petro, quien ha convocado a estas concentraciones para las 4 de la tarde, hora Colombia, donde se dirigirá a todos los ciudadanos respetando la soberanía. Así lo ha dado a conocer Darío. Lo que busca aquí es el apoyo de sus bases, el apoyo de sus simpatizantes para poder ir en contra de las declaraciones del presidente Donald Trump, y por supuesto lo que él ha dicho es que lo que buscan es tener soberanía ante todos los riesgos que se tienen por parte de los Estados Unidos, y que Colombia, o más bien el gobierno colombiano, sea el próximo del accionar de Donald Trump. Esta convocatoria, Darío, no es solo aquí en la Plaza de Bolívar, lo están convocando en todas las plazas de las principales ciudades de Bogotá, y un segundo punto importante después de la Plaza de Bolívar de Bogotá es el Puente Internacional Simón Bolívar, que une las fronteras de Colombia y Venezuela por el lado de Cúcuta y Táchira. Allí se espera también a las 4 de la tarde una principal concentración de lo que ha denominado Gustavo Petro la concentración en favor de la soberanía tanto de Venezuela como de Colombia, Darío. Bueno, sí, esta palabra, soberanía, que de repente se ha vuelto, te diría, la palabra favorita de muchos presidentes, de muchos líderes del mundo que están hoy solidarizándose con el dictador caído preso en Estados Unidos, porque es muy interesante que en general se trata de personas que no han respetado mucho la soberanía o el concepto de soberanía. El primero es el propio Maduro, ¿no? Después vemos a Putin, vemos a China, Xi Jinping hablando de soberanía. Es muy particular. El único soberano es el pueblo, y el pueblo venezolano no puede decidir su futuro porque hay una dictadura desde hace muchísimos años. Además de que es una dictadura que encima está intervenida desde el extranjero, entre otras cosas por el equipo de seguridad cubano. Pero más allá de todo eso, Sergio, de esas digresiones, me interesa un poco que nos cuentes qué es lo que está armando Petro. Tenemos una foto de lo de ayer, una foto que a mí me pareció muy, muy interesante. Vos la compartías internamente. Mirá esta foto. Uno ve un grupo importante de gente en un estudio de televisión, Colombia soberana y democrática. Y dice, bueno, gente que voluntariamente fue porque quiere defender a Colombia. ¿Me explicas un poquito esta escena? Mira, Darío, ayer se reunió todo el gabinete en pleno del gobierno de Gustavo Petro, y cuando hablo de gabinete no son solo los ministros, Darío, también los directores de las entidades públicas estaban allí incluidos. Esta fotografía es dentro del Palacio de Nariño, es la sala de prensa, la sala de comunicaciones del Palacio de Nariño, y allí se encontraban todos los ministros, los directores de entidades públicas, pues favoreciendo y respaldando al presidente de la República. Se registró unas declaraciones por parte de Angie Rodríguez, quien es la directora del DAPRE, que es la oficina administrativa de la Presidencia de la República. Fue la encargada de dar estas declaraciones, fueron cerca de 3 minutos 40 segundos dando su respaldo, pero llamó la atención varias cosas de lo que dijo allí Darío, entre ellas que en este momento la persecución que se está dando a Gustavo Petro proviene directamente por su liderazgo mundial. Es decir, como si los líderes mundiales como Donald Trump estuvieran celosos por el protagonismo que está teniendo en este momento Gustavo Petro. Y recordando también palabras del entonces director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, quien recordemos que en un consejo de ministros muy polémico le dijo al presidente de la República que lo amaba. Sí, así claro. Finalizó las declaraciones de Angie Rodríguez, también diciéndole a Petro que lo amaba, por supuesto, aquí lo repitieron, claro. Dijeron que lo amaban demasiado, que tuviera todo el respaldo. Y así es lo que dice Gustavo Petro en este post, donde dice que siente el respaldo de todo su gabinete y que por eso va a seguir, y le pide a los colombianos que desde hoy hicen su bandera en los balcones de sus viviendas y que salgan a respaldarlo a las calles. Es la primera convocatoria del 2026 que hace Gustavo Petro en pleno año electoral, Darío. Es decir, que Petro, para defenderse
puso a todos sus empleados, porque son todos empleados de él, porque en definitiva están todos a decreto de que él a resolución de que él los desvincule y los eche, a decir que lo quieren y lo apoyan. Claro. Está genial. Así como me imagino que veremos mucho empleado público también. Te tengo un allí. dato adicional. Dale. Claro, Darío, te tengo un dato adicional. Hoy en la tarde, las principales entidades públicas le dieron la tarde libre a los trabajadores. ¿Para qué? Para que pudieran venir a este tipo de escenarios, para que pudieran estar acá para apoyar al presidente de la República. Muy bien lo dices. Todos los funcionarios públicos son de libre nombramiento y de fácil remoción. Así que si no asisten, pues pueden estar perdiendo el empleo en los últimos meses que le queda a este gobierno de mandato, pero sí se conocen de varias entidades gubernamentales que les ha dicho a sus trabajadores no vengan en la tarde a trabajar, pero sí asistan a las marchas, a las concentraciones que está convocando el presidente de la República. Por supuesto, esto me hace acordar a la indignación de los venezolanos con la captura de Maduro, la indignación en territorio venezolano, una indignación que no se manifestó el sábado, cuando ya se había producido, no se manifestó el domingo, recién el lunes se manifestó, claro, porque los empleados públicos en Venezuela, como en todo el mundo, van a trabajar el lunes, entonces pudieron ir a trabajar de manifestantes en defensa del dictador caído el mismo lunes. Escuchemos lo que decía Alci Rodríguez, la verdad. Como es de su conocimiento, el presidente de la República, Gustavo Petro, y la nación colombiana ha sido objeto de una reiterada agresión y de amenaza del gobierno de los Estados Unidos. La persecución al señor presidente de la República obedece a su liderazgo mundial en la defensa de la soberanía de las naciones, del multilateralismo, el apoyo a la causa palestina, la lucha contra la crisis climática y la búsqueda incansable de la paz. Por ello, frente a las acusaciones infundadas y juicios que desconocen nuestra historia y nuestros esfuerzos, Colombia no responde con agravios, ni tampoco con amenazas. Responde con lo que siempre ha reclamado al mundo: la verdad, el respeto y la verificación. Colombia ha aprendido a un costo inmenso que una política antidrogas basada únicamente en la fuerza no da resultados. Por ello se ha construido un nuevo enfoque: perseguir las finanzas criminales, proteger la vida, sustituir las economías ilegales y atender las causas estructurales que alimentan este conflicto. Varias cosas son muy llamativas, Sergio, de toda esta exposición. La primera es la de presentar a Petro como una especie de gran líder mundial frente al cual Trump sentiría algún tipo de celos, sinceramente, y esto es real. Lo agarramos ahora por sorpresa. Trump no se acuerda el nombre de Petro. Estoy seguro que no sabe que el presidente de Colombia se llama, no te digo Gustavo, que se llama Petro, no lo sabe, no lo va a saber. Sabía, por supuesto, quién es Maduro, sabe quién es Milei, sabe quién es Lula. Petro ni sabe quién es, sabe que es alguien que es hostil, y en definitiva de eso se trata. Porque recordemos que Petro quiso ganar protagonismo desde la Asamblea Nacional, desde la Asamblea General de las Naciones Unidas, no pudo hacer nada. La única forma de ganar protagonismo fue llamando directamente a sublevarse a los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses. El punto es que el gobierno, es que su gestión es hostil a la estadounidense, y por lo tanto Estados Unidos reacciona y tiene una posición frente al narcotráfico muy particular, haciendo una alianza por lo pronto con el propio régimen venezolano, con el cual se armó, entre otras cosas, una zona binacional para custodiar juntos, es decir, para custodiar con los narcos esa frontera. Y de eso quiero que hablemos, Sergio, más allá de lo que va a pasar hoy, de la marcha, que obviamente vamos a seguir en vivo por DNews, porque empiezan a aparecer reportes de que miembros de las organizaciones criminales colombianas que actuaban en Venezuela con connivencia de Maduro empiezan a cruzar de vuelta hacia Colombia a partir de lo que pasó el sábado. Sí, Darío, según información de inteligencia del ejército colombiano, esto se estaría presentando durante esta semana. Los principales cabecillas del Ejército de Liberación Nacional, esta guerrilla que es la más antigua de Latinoamérica, pues estarían retornando de Venezuela a Colombia, teniendo en cuenta que no tienen en este momento como el soporte por parte de Nicolás Maduro al ser capturado. Y
Por eso, pues hay una información que por eso Gustavo Petro mandó 30.000 uniformados a toda la frontera con Venezuela para poder soportar esta situación. Y también no solo del ELN, sino también de las disidencias de las FARC, Darío, que estarían retornando. ¿Y cuál es la zona principal de retorno? El Catatumbo. Y el Catatumbo se está presentando como una de las zonas más violentas en todo el continente latinoamericano. Lo registramos aquí en DNews desde enero del año pasado, cuando se inició este enfrentamiento entre guerrillas, y este año también se han iniciado fuertes combates. Tanto así, Darío, que ayer se registró el secuestro de 5 militares, de 5 policías en el municipio de Tibú, en norte de Santander, por parte del ELN. Eso ya da a conocer cómo esta guerrilla se está fortaleciendo en esta zona. ¿Qué es lo que tiene que hacer en este momento el gobierno nacional? Fortalecer mucho más su presencia en la zona de frontera, pero hay algunos analistas de orden público quienes han dicho que esa es la estrategia de la guerrilla en este momento, Darío. Retornar de Venezuela, que ya no tendrían el soporte financiero y de cuidado en este país, y volverán a Colombia para poder negociar con el gobierno en este proceso de paz, en la paz total, porque es un gobierno que es muy laxo, que les ha dado varias garantías a los grupos al margen de la ley, y de esta manera Petro finalizaría su gobierno realizando un acuerdo de paz con el ELN y con las disidencias de las FARC. Pero esto lo hacen, Darío, no porque lo quieran, sino porque ya no tienen las garantías de permanecer al cuidado del régimen de Nicolás Maduro. Y en torno a toda la situación política de Venezuela, pues recordemos que sigue estando allí al mando, en esta presidencia interina, una dictadura interina. En eso sí tenía razón Juan Guaidó con sus declaraciones, pero lo cierto es que Delcy Rodríguez está allí al mando del régimen chavista, en compañía de Diosdado Cabello, quien sabemos que también es una de las grandes cabecillas del Cártel de los Soles y del régimen venezolano. Así que el gobierno de los Estados Unidos va detrás de ellos. Esto es una realidad, pero mientras tanto ellos dicen que Maduro va a volver a Venezuela y que va a volver a gobernar en el país. Lo analizamos. En lo personal, quienes me amenacen, lo digo. Mi destino no lo decide, sino Dios. Esa es mi respuesta. Así que, venezolano, venezolana, sigamos trabajando para que este 2026 podamos decir al cierre, hemos cumplido como país en unión nacional. Hemos cumplido los venezolanos y las venezolanas, todos los sectores productivos, hemos cumplido a nuestro pueblo y a nuestra patria. Y queda entonces instalado el Estado Mayor agroalimentario, industrial y comunal. ¿A quién estaba destinado este mensaje que dio ayer Delcy Rodríguez, flamante presidenta encargada del régimen venezolano? Estaba dirigido, todo apunta a Donald Trump, ¿no? A decirle a Trump, en otro gesto de desafío frente a las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, que dicen: nosotros estamos a cargo de Venezuela, yo manejo Venezuela, buscar mantener cierta legitimidad interna diciendo no, yo solo respondo a Dios, no respondo a ningún otro presidente. Bueno, pareció un gesto de desafío a Trump. Ahora, al mismo tiempo, prácticamente casi en simultáneo, mientras ella pronunciaba estas palabras, nos enterábamos a través de Donald Trump de que se había acordado o que había sido invitado el régimen a entregarle a los Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para que sean comercializados por los Estados Unidos. Señal de que entonces, bueno, efectivamente hay un régimen intervenido, pero que al mismo tiempo hay tensiones porque Delcy Rodríguez necesita mostrar a los otros miembros del régimen que ella está en control para evitar, por ejemplo, algún tipo de insurrección, de levantamiento y algún tipo de quiebre. Entonces, ¿estaba dirigido a Trump o cuando hablaba de Dios estaba refiriéndose a Diosdado? No creo que estuviera refiriéndose a Diosdado, pero la sensación es que la gran amenaza que tiene hoy Delcy Rodríguez es Diosdado Cabello. Los hermanos Rodríguez, Jorge y Delcy, están desde hace tiempo en la vereda de enfrente de Diosdado Cabello, que representa la línea más radicalizada del régimen, la línea menos pragmática, la línea que está mucho más atada a no hacer nunca ningún tipo de concesión, a reforzar siempre la represión y a no negociar hacia afuera.
versus ese sector mucho más pragmático que representaron los hermanos Rodríguez, no porque sean más moderados en rigor, pero sí porque son más plásticos, tienen otra plasticidad, por algo no tienen un programa que se llama Con el mazo dando, como es Diosdado Cabello. Ahora, ¿por qué te digo que es una amenaza? Pareciera porque al mismo tiempo que Delcy Rodríguez trata de dar un mensaje moderado, dice que solo responde a Dios, pero después firma un acuerdo con Trump para darle petróleo, mira lo que decía Diosdado. En verdad, es triste quienes se ríen de su propia desgracia, porque quienes ríen pensando, no, se llevaron a Nicolás, lo secuestraron, va a caer la revolución bolivariana, no conocen este pueblo. No lo conocen. Nosotros perdimos al comandante Hugo Chávez, no tenemos la capacidad físicamente de regresarlo, porque lo mataron, pero a Nicolás sí lo vamos a regresar. A Chávez lo mataron, pero a Nicolás lo capturaron y lo vamos a recuperar, ¿no? Volvió a esto que en su momento lo había dicho Maduro, ¿no? Que le habían inoculado el cáncer. Maravilloso, la verdad, como mensaje, le habían inoculado el cáncer a Hugo Chávez. Bueno, vuelve un poquito con este relato de Diosdado Cabello. Y lo más importante, dice, lo vamos a traer de vuelta a Maduro, ¿no? Lo que está diciendo es, no va a haber un pacto con Estados Unidos, nosotros lo vamos a recuperar de alguna forma. Bueno, esto explica también que todo lo que estamos viendo de una escalada represiva con los colectivos armados que están saliendo a recorrer las calles, revisando los celulares, poniendo presa u hostigando a todas aquellas personas que se sospecha que apoyaron, aunque sea verbalmente, lo que hizo Estados Unidos con Maduro, con la que fue la captura de 14 periodistas en las últimas horas, habla de un Diosdado Cabello que claramente desafía el rumbo que parece estar tomando el régimen. Y por eso esto que está viendo Estados Unidos con mucho detenimiento, esto que cuenta Reuters en exclusiva, es que en la Venezuela post-Maduro, Estados Unidos mira con detenimiento al jefe de seguridad como un potencial blanco, dicen algunas fuentes. ¿Y qué es lo que cuenta aquí Reuters? Que información interna que tiene Estados Unidos ratifica que el gran obstáculo es Cabello, que hay una razón por la cual no se lo llevaron a Cabello, y es que Cabello es la única autoridad que reconocen las bandas armadas. Siempre te lo dijimos acá, Cabello es el jefe de la estructura criminal. Entonces, los colectivos armados, los grupos paramilitares se referencian en Cabello, así como mucho más de lo que es el uniformado más orgánico de las Fuerzas Armadas responde a Padrino López. El grupo más irregular reconoce a Cabello. El temor de Estados Unidos es, si lo sacamos a Cabello, que esos grupos entren en desbandada y se vuelvan un problema para la estabilidad. Ahora, al mismo tiempo, Cabello en estas condiciones es también un problema para la estabilidad y nadie se anima a descartar que Cabello no puede intentar algún tipo de movimiento contra Delcy Rodríguez. Entonces, me parece que hay que tener mucho cuidado en la figura de Cabello, que si no termina de acoplarse al plan que tiene Donald Trump, me parece que puede volverse un objetivo real y concreto para los Estados Unidos. Veremos si con un operativo de captura o con algo más drástico. Y en torno al movimiento en Venezuela y sobre todo hablando de estas operaciones de Estados Unidos en el Mar Caribe, les contamos que en las últimas horas la administración norteamericana incautó un buque ruso, el buque Vela 1, que se encontraba también cerca allí de las aguas venezolanas. Lo analizamos. Y de esta forma llegaban los helicópteros de la Guardia Costera de los Estados Unidos, apoyados por buques y aeronaves militares de las Fuerzas Armadas, a incautar el Vela 1, el buque petrolero que se había fugado, que se había escapado de las costas de Venezuela, el primero de los dos incautados hoy, porque vamos a estar viendo después lo que pasaba con el buque Sofía. Con lo cual ya tenemos que hablar de 4 buques petroleros, 4 tanqueros incautados desde el comienzo del bloqueo contra todas las embarcaciones sancionadas que ingresan o salen de Venezuela. De esta forma y sin enfrentar resistencia, tras una persecución de 2 semanas, llegaban
los representantes de la Guardia Costera a este buque que estaba en las aguas del Mar del Norte. Recordemos un poco, estamos hablando aquí de un petrolero que originalmente no estaba bajo bandera rusa, pero que cuando comenzó la persecución de los Estados Unidos pintó su techo o una de sus estructuras con la bandera rusa y planteó que era un buque de bandera de la Federación Rusa, porque efectivamente era un buque utilizado por la flota fantasma de Rusia, por eso estaba sancionado. Y era un buque que antes de llegar a las costas venezolanas había partido de la República Islámica de Irán. Y esto muestra lo que nosotros te contamos desde el mismo momento en el que comenzó el bloqueo con la primera incautación de uno de los buques que se encontraba allí en el Caribe. Y es que efectivamente este golpe que Estados Unidos le está dando a lo que es las finanzas del régimen venezolano es también un golpe para Irán y para Rusia, porque utilizan la misma flota fantasma, porque se trata de tres países que son los tres países productores de petróleo que al mismo tiempo tienen negocios compartidos, porque, por ejemplo, el petróleo pesado venezolano, del que vamos a estar más adelante haciendo una radiografía precisa, quédate porque te vamos a explicar todo lo que tenés que saber sobre el petróleo venezolano y sobre lo que anunciaba ayer Trump en relación al petróleo venezolano, necesita diluyentes que le vende Rusia. Y entonces son tres países petroleros, tres países sancionados que no pueden ir libremente por los mercados internacionales y que por lo tanto apelan a estas flotas fantasmas, con buques que falsifican su bandera, que utilizan mecanismos tecnológicos para engañar respecto de la posición en la que se encuentran y que de esta forma se vuelven muy difíciles de rastrear. Bueno, el Comando Central de los Estados Unidos, en realidad justamente el comando que tiene área de acción allí en lo que es las aguas del Mar del Norte, las aguas del Atlántico Norte, termina encontrándolo a este buque que se rebautizó como Marinera hace solamente una semana, ligado, y por eso estaba sancionado, con el financiamiento de Hezbollah, con petróleo que vendía Irán, con complicidad de Venezuela y que terminaba a través de los recursos extraídos de la venta de ese petróleo, por ejemplo, financiando a Hezbollah. Participan de esta operación buques de la Guardia Costera, apoyo militar, el buque USC Munro, que es de la Guardia Costera, y también un fuerte despliegue aéreo a través de los helicópteros que terminan desembarcando en la cubierta de este barco. Un barco que, importante esto, según la información que ahora vamos a estar viendo, estaba siendo escoltado por un submarino y por buques rusos, o por lo menos Rusia había decidido desplegar buques y submarinos para escoltarlo y evitar justamente que este buque fuera incautado. Obviamente no hubo aquí confrontación. No está claro si no llegaron este buque y este barco y este submarino que iban a ir a escoltarlo, si no llegaron a tiempo, y es que por eso Estados Unidos se apuró por detenerlo, o si hubo una decisión de no intervenir, porque en definitiva se trata de un buque sancionado. Y ahí lo tienen, son parte de los últimos movimientos de Estados Unidos en torno a lo que ellos llaman una lucha contra el narcotráfico y la seguridad nacional. Así que tenemos varios objetivos para el presidente Trump y Groenlandia es uno de ellos. Así lo dijo también Trump en las últimas horas. From a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. Esto termina acá. Difícil. ¿Qué viene después? Porque esto va mucho más allá de Venezuela, va mucho más allá de Maduro. Es parte de un reordenamiento de la política global, pero particularmente de un reordenamiento del hemisferio occidental, es decir, del continente americano, con un Estados Unidos decidido a tener el dominio geopolítico y geoestratégico de todo el continente. Esto no significa que Estados Unidos vaya
andar invadiendo y capturando jefes de Estado, que me parece que es un poco el relato y la caricatura que quieren plantear aquí los críticos del gobierno estadounidense, sino que lo que busca es un continente alineado, de mínima un continente que no juegue para los grandes rivales geopolíticos. Así como Estados Unidos le dice a Rusia, yo no me quiero meter más en tu región, y le dice a China, yo no me meto más en tu región, ustedes no se metan más en mi área de influencia. Y aquí Cuba es un capítulo, pero Groenlandia es el capítulo más urgente. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones, pero acaba hace instantes nada más de hablar Marco Rubio de esto y de contar que se va a reunir con autoridades de Groenlandia. Entonces, repasemos lo que acaba de decir, hacemos la traducción en vivo, dale. I'm not here to talk about Denmark or military intervention. I'll be meeting with them next week. We'll Voy a have those encontrarme con ellos la semana que viene. But I'm not having anything further to add to that today. No tengo mucho más para agregar. Does the U.S. intend to buy Greenland? Can you clarify your comments to Le lawmakers preguntan si this quiere week? comprar Well, that's always been the Groenlandia. president's intent from the very beginning. He said Bueno, it very eso siempre early estuvo on. sobre la This mesa. is not new. He talked about it in his first term, and he's not the first Lo U.S. dijo en el president primer mandato, that has Trump. examined or looked at how could we acquire Y estamos viendo Greenland. There's an interest there, but so I just cómo reminded them of the fact that not only did podríamos Truman want to do it, but President Trump's adquirir been talking about a this since his first. Groenlandia. Hay un interés allí. Me lo acabas de escuchar a Marco Rubio diciendo dos cosas. Me voy a reunir con las autoridades de Dinamarca la semana que viene. Punto número 1, central. Esto habla de cómo se volvió una prioridad estratégica para Estados Unidos la cuestión Groenlandia. Ya te voy a explicar por qué. Paciencia. Te voy a dar toda la información que tenés que saber para entender por qué es tan importante Groenlandia para la mirada estratégica de Estados Unidos. Segundo, confirma Marco Rubio algo que el martes le había dicho a los representantes del Congreso. Y es que la opción 1, el plan A, es la compra de Groenlandia, la adquisición de Groenlandia, no el uso de la fuerza, sí tal vez la presión diplomática, la presión económica, pero en principio no la fuerza, como pasó con Maduro, sí la posibilidad de una compra. Bueno, y lo tercero que plantea Marco Rubio es confirmando entonces que sí, que efectivamente eso está sobre la mesa, que es una prioridad porque es algo que Estados Unidos necesita. Bueno, lo acaba entonces de decir, esto, insisto, es dato de último momento, ratifica Marco Rubio que Estados Unidos tiene un interés concreto en Groenlandia y que por eso se va a reunir con la primera ministra o se va a reunir con el gobierno de Dinamarca. ¿Por qué si hablamos de Groenlandia, hablamos de Dinamarca? Bueno, eso también vamos a tratar de entenderlo ahora. Pero, ¿dónde empezó esta historia? Casi que en las horas posteriores a la captura de Maduro, Katie Miller, esposa de Stephen Miller, que es el asesor más importante que tiene Donald Trump, el asesor, me refiero a, sacando a Marco Rubio, que es asesor de Seguridad Nacional y secretario de Estado, es el ideólogo más importante que tiene Trump, es formalmente vicejefe de gabinete, pero el peso es mucho más importante de lo que dice el cargo. Ella es la esposa y obviamente él ratificó esto en entrevistas posteriores. El mensaje, soon, pronto, es decir, una Groenlandia, que ahí la vemos en el mapa, pintada con la bandera estadounidense. Bueno, ahora vamos a ir al mapa. Paciencia, ahora vamos a meternos en el mapa. Pero lo tenés a Marco Rubio diciendo esto, lo tenés a Trump diciendo necesitamos Groenlandia, la tenés a una persona importante porque es quien duerme con el principal asesor de Trump diciendo muy pronto esto va a ser estadounidense. En eso y en esas líneas hay que leer la declaración que hizo Mette Frederiksen, la primera ministra de Groenlandia. Obviamente Groenlandia es parte del reino... Mette Frederiksen, la primera ministra de Dinamarca, digo bien, Dinamarca, el reino de Dinamarca, es quien tiene el control sobre Groenlandia, que en los hechos actúa con absoluta autonomía, tiene un autogobierno, pero en materia de defensa y en materia de política exterior, la representación está en Copenhague. Y allí, y desde allí, la primera ministra Mette Frederiksen decía lo siguiente. For det første, så mener jeg, at man skal tage den amerikanske præsident alvorligt, når han siger, at han ønsker Grønland. Men jeg vil også gøre klart, at hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land militært, så hører alting op. Altså inklusiv vores NATO og dermed den sikkerhed, som er blevet tilvejebragt siden afslutningen på 2. verdenskrig. Men er der en lille del af dig, der tænker, at alting godt kunne høre op med den her præsident?
Jeg gør alt, hvad jeg kan for det modsatte. Jeg tror på demokratiet, og jeg tror på de internationale spilleregler. Jeg tror selvfølgelig også på, at man ikke ændrer grænser med magt, hverken på den ene eller på den anden måde. Det er ikke alene den danske og rigsfællesskabets position, det er heldigvis også Europas, og derfor håber jeg også, at man lægger mærke til den igen markante europæiske opbakning, vi modtager. Jeg er enig i, at det er vigtigt, at der er sikkerhed og fred og tryghed i det arktiske område. Det er jo derfor en af grundene til, at vi er med i NATO. Grønland er også med i NATO. Det er et fælles ansvar for de arktiske stater herunder kongeriget at sørge for, at der er sikkerhed og fred og frihed i det arktiske område. Men Danmark har altid været en god allieret til USA. Det ønsker vi fortsat at være, men jeg bliver også nødt til at anholde noget af det, der bliver sagt fra amerikansk side, og vi vil selvfølgelig ikke affinde os med en situation, hvor man truer os og Grønland på den her måde. Y seguimos repasando todo lo que tiene que ver con este caso de Venezuela y la caída del dictador Nicolás Maduro, caída que ha revivido un caso muy duro para todos los venezolanos y para toda Latinoamérica, en especial para Chile, donde recordemos que tuvo lugar el secuestro y posterior asesinato del ex militar Ronald Ojeda, un asesinato y un secuestro que habría sido orquestado, según maneja como teoría las autoridades chilenas, por Diosdado Cabello. Héctor Barros es el fiscal que está a cargo de toda esta causa y comenta que no cree que Diosdado Cabello haya actuado solo en este crimen a Ronald Ojeda. Dice que también Maduro pudo tener implicancia en todo esto y esperan que tras su captura por parte de los Estados Unidos pueda soltar algún tipo de prenda en torno a esta situación. Así que vamos a analizarlo. Acá se sigue llevando esta investigación por parte de la Fiscalía encargada contra el crimen organizado y homicidios, que la está presidiendo en este momento el fiscal Héctor Barros, quien dio algunas declaraciones respecto al caso de Ronald Ojeda, porque en diciembre pasado se cerró esa investigación y apuntó contra 20 imputados, entre ellos Diosdado Cabello como uno de los autores intelectual, que a través de el niño guerrero, como es denominado su brazo derecho, por así decirlo, en Chile acudió para dar ejecución a este secuestro y posterior asesinato del exteniente venezolano. Incluso el Héctor Barros fue más allá y dijo que incluso se podría pedir la declaración de Nicolás Maduro, ahora que está capturado en Estados Unidos, y para eso pedirá la colaboración de las autoridades en Estados Unidos. A ver, escuchemos lo que decía el fiscal Barros. Lo hace generalmente le hace la justicia norteamericana por lo general. Ya. Lo que nosotros pedimos es la posibilidad de hacer algún pliego de preguntas o de tratar de presenciar la declaración. Pero recordemos de todas maneras que, por ejemplo, en calidad de testigo todos estamos obligados a declarar, pero él igual en calidad de imputado tiene derecho a guardar silencio. Por lo tanto, a pesar de que las autoridades norteamericanas nos pudieran dar luz verde, igual estamos sujetos a lo que en el fondo Nicolás Maduro quiera cooperar o no quiera cooperar. Ya, pero yo también le preguntaba si eso no podría desencadenar el interés de que la propia justicia norteamericana investigara este tema, en el sentido de lo que yo le decía, que ellos están estableciendo que aquí hay una estructura criminal. Ahora ayer le quitaron el piso un poco la teoría del cartel de los soles, pero sí lo que dicen es que Nicolás Maduro se habría vinculado durante todos estos años a grupos de narcotráfico para generar, por ejemplo, delitos terroristas en el mundo y particularmente en Estados Unidos. No sé si a Estados Unidos solo les interesa saber cómo operaba en su territorio, o también podrían abrirse a tener este tipo de investigaciones y los nexos de Nicolás Maduro con tentáculos y facciones de narcotráfico y crimen organizado en el resto del mundo, y poner el caso Ojeda entonces en el radio de las autoridades norteamericanas. Nosotros creemos que eso no se va a producir. Hemos mantenido coordinaciones con la justicia norteamericana previamente respecto a esta causa, por lo tanto ellos también saben de qué se trata nuestra investigación. Nosotros estamos investigando concretamente lo que es el Tren de Aragua en Chile, y las operaciones que realizó concretamente una célula del Tren de Aragua, que son los piratas, y vinculado con este secuestro con homicidio de la víctima Ronald Ojeda.
nosotros no estamos investigando el cartel de los soles ni los delitos que hayan cometido en otros territorios o en otros países, en otras jurisdicciones, sino que concretamente este hecho en particular y la asociación operando en este caso en Chile. Bueno, decía la periodista que entrevistaba allí a Barros esto de que la justicia estadounidense desestimó lo del cartel de los soles. En realidad, lo que hizo la justicia de Estados Unidos, y esto es una aclaración al margen, ¿no? Fue no utilizar el cartel de los soles en la imputación por algo que siempre dijimos, que es que el cartel de los soles no es un cartel formal, sino que es la forma con la cual desde hace muchísimos años, y esto surgió dentro de Venezuela, se designa a la participación directa de toda la estructura de la cúpula militar en el narcotráfico. Y eso está probado. De hecho, Maduro, Cabello, Padrino, están todos imputados por narcotráfico. No es que los imputan por contrabando de medias ni nada por el estilo. Al margen de eso, Klaus, la investigación que está desarrollada así en Chile está bastante avanzada, apunta claramente a Diosdado Cabello. Ahora, pedido de captura nunca se llegó a plantear contra Cabello, ¿verdad? Bueno, claro, está bastante avanzada esta investigación que apunta más que nada a la célula del Tren de Aragua, que son los piratas de Aragua, como escuchábamos al fiscal Barros. Y en un momento sí se pidió, o sea, no se pidió formalmente, pero sí se habla de una posible extradición, tanto de Diosdado Cabello como de más autores que estén involucrados en este crimen, autores intelectuales. Y es por eso que ahí se llega a esta petición de declaración por parte de Nicolás Maduro, acudiendo a las autoridades de Estados Unidos, porque esta investigación da con 20 acusados, que varios de ellos están en prisión también en este momento y están obviamente siendo investigados, y es por esa arista donde quieren seguir investigando a todo lo que es esta célula del Tren de Aragua, que son los piratas de Aragua, que está comandada, como te decía anteriormente, por Héctor Guerrero Flores, apodado el Niño Guerrero, quien habría instruido acá a todos los secuaces para que efectúan este delito. Y así vamos llegando al final de este análisis al que ya los tenemos acostumbrados acá en DNews, porque estamos repasando día a día todo lo que pasa en Venezuela y todo lo que surge en cada una de las jornadas en torno a la caída del dictador Nicolás Maduro. Acá seguiremos a nombre de todo nuestro equipo. Se despide Cintia Francisquielo, ha sido un placer. Hasta la próxima.